Muy buenas tardes, mis queridos y amados hermanos de la iglesia Adonai del Templo Melipilla. Les saludo en la paz del Señor, ¿cierto? Y en este día domingo, como todos los domingos, compartimos la palabra del Señor. Dios me ha honrado, me ha permitido también poder compartir junto a ustedes lo que es la poderosa palabra del Señor. Como todos los domingos, ¿cierto? Para nosotros es especial. También mandamos un cariñoso y afectuoso saludo, ¿cierto? En este día domingo a nuestro pastor Fernando Vidal, que se encuentra de cumpleaños, ¿cierto? Le damos un abrazo a la distancia, cariñoso, que Dios lo pueda colmar de bendiciones y que lo pueda seguir guiando, ¿cierto? Para seguir adelante en lo que es la obra del Señor. En este día, queridos hermanos, se me ha encomendado reflexionar sobre la palabra del Señor y me gustaría compartir junto a ustedes, ¿cierto? Esta poderosa palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Tiene como título Jesús anda sobre el mar. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Queridos hermanos, en este día, cierto, que podemos nosotros celebrar el Día del Señor, y como cristianos todos los días para nosotros tiene que ser un día especial con nuestro Señor. Hay momentos en que nos sentimos quizás un poco atemorizados, un poco temerosos, un poco, cierto, desconcertados con lo que está viviendo nuestra sociedad, con lo que está pasando, cierto, en nuestro país, nuestro Chile, el mundo entero, cierto, a causa de rumores, a causa de esta enfermedad quizás que se ha expandido a nivel global. Y quizás muchos de ustedes sienten o encuentran, ¿cierto?, que por qué como cristianos a veces necesitamos pasar, o por qué como cristianos tenemos que nosotros sufrir, tenemos que nosotros padecer ciertas cosas. Pero en la palabra del Señor nos enseña como aquel momento en que Jesús, cierto, despidió a sus discípulos después de haber hecho un gran y maravilloso milagro, cierto, de la alimentación de más de 5.000 personas. Dice la palabra del Señor que Él los despidió, que Él los, en otra forma, los obligó a irse de ese lugar, ¿cierto? Y Él quedó ahí solo, dice, orando a Dios, porque lo único que le importaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, era buscar tener esa comunión con nuestro Padre, comunión con su Padre, ¿cierto? Y es por eso que Él en ese mandato los mandó en aquella barca. Y dice que ellos estaban a la hora de la noche exhaustos, estaban ya cansados porque el viento se había levantado, ¿cierto?, sobre ese mar, y ellos estaban cansados porque estaban remando contra, ¿cierto?, el viento, contra la marea. Entonces hay un desgaste físico del cristiano, hay un desgaste de sus discípulos, en que quizá no veían al Maestro, no veían, ¿cierto?, a Jesús al lado suyo, y su cansancio de decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar esto? ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está nuestro Dios? Pero lo que ellos no sabían era que Jesús estaba orando. Jesús, dice la palabra del Señor, que Él estuvo orando, y luego de eso se le apareció, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche,
ahí en la oscuridad, ahí, ¿cierto? Cuando ellos pensaban que estaban solos, que ellos pensaban que ya sus fuerzas no daban más. Dice que a lo lejos, ¿cierto? En el mar oleante, en el mar, ¿cierto? Turbulento, vieron una luz, vieron quizás, ¿cierto? Algo que para ellos no habían visto jamás, nunca, y se asustaron. Y muchos de ellos dijeron, miren, un fantasma. Hay algo ahí en el mar, ¿cierto? Que viene a perturbarnos. Pero la palabra del Señor nos enseña que Jesús, con voz dulce, con voz paciente, Él les decía, no temas, ni teman, yo soy, no temáis. Él les daba ánimo, tener ánimo. Yo soy el que soy. Y con esa voz dulce, cariñosa, esa voz que quizás, ¿cierto? Necesitamos en estos tiempos de preguntarnos si estamos solos, preguntarnos que quizás cuánto tiempo más no podamos asistir, ¿cierto? A la iglesia. Y es que el Jesús no solamente está en los templos, sino que está en todo lugar, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros podemos tener cultos de alabanza, cultos de adoración a nuestro Señor. Y ahí en medio de la tormenta, de la dificultad, ahí donde usted se sienta cansado, atemorizado, quizás por lo que está viviendo nuestra sociedad, Jesús nos dice tener ánimo. Yo soy, no temáis. Esa voz sincera, esa voz dulce, esa voz que nos da seguridad, esa voz que ilumina, ¿cierto? Y nos hace creer y nos hace esperanzarnos de que hay algo más grande, de que hay algo mucho más poderoso para nosotros, hermanos, que es estar en la presencia del Señor. Y Jesús mismo no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Es por eso que en esta hora, en este día, en este momento, ahí donde usted quiera que se encuentre, busque, ¿cierto? Y alabe al Señor, porque aunque usted no le vea, Él está ahí orando. Dice su palabra que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él está orando al Padre para protegernos, para guardarnos. Él decía, Señor mío, Padre Santo, te pido que no los quites de este mundo, pero guárdalos. Manténlos a salvo, Señor, líbralos de toda maldad. Jesús está haciendo, ¿cierto?, su tarea. Es hora de que nosotros como cristianos también hagamos la suya. Y no importa que seamos nosotros exhaustos, que estemos cansados, que estemos agobiados, Cristo Jesús va adelante. Él quiere adelantarse, ¿no?, para poder abrir caminos, cortar cadenas. Y como decía la palabra del Señor, Él con su aliento, con su voz, con su dulce amor, nos dice que tengamos ánimo, tengamos paz en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia que usted está viviendo. Tenga paz de parte del Señor. Querido hermano, iglesia del Templo Adonai, en esta tarde, ¿cierto?, me gustaría poder orar junto a usted, orar junto a su familia, ¿cierto?, y a cada uno de los que puedan oírnos a través de internet, a través de esta plataforma, ¿cierto?, para poder ser alcanzados por la gracia del Señor. Oramos delante de la presencia del Señor. Padre Santo, eterno de la gloria, te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, usar, Señor, todos los medios para poder predicar tu palabra, poder, Señor, ser alcanzado, Señor, por un mensaje, ser alcanzado, Señor, por una oración, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor Padre Santo, porque sabemos que todo lo hace, Señor, perfecto. No hay nada, Señor, que nosotros, Padre Santo, podamos hacer si tú no estás delante nuestro. Y así como estos discípulos, Señor, remaban, cansados, fatigados, Señor, tú te les adelantaste, Señor, y le alivianaste su carga, Padre Santo. Anduviste, Señor, sobre el mar, Padre mío, así como lo decía Job en su palabra, que tú, Señor, podías dominar las olas y andar sobre ellas, Señor. Asimismo, Señor, se vio tu palabra reflejada en aquel momento. Y en esta tarde, Señor, cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros oyentes que puedan escuchar, Señor, y estar atento a tu palabra,
palabra, Señor, puedas tú alcanzarle, Señor, porque para ti no hay obstáculos, no hay distancia, Señor, de norte a sur, Señor, de cordillera a mar, Padre Santo, tú estás delante de nosotros, Señor, tú estás peleando nuestras batallas, tú estás guardando nuestro hogar, Señor. Padre Santo, en esta hora entregamos nuestra vida a ti, entregamos, Señor, nuestra familia, Padre mío, y no importa que, Señor, quizás los templos estén cerrados, tu presencia, Señor, está en nuestro hogar. Podemos cantar alabanza, podemos orar a nuestro Dios Padre, Señor, podemos leer tu palabra, y eso nos hace, Señor, sentir que somos perfectos, que somos, Señor, amados de parte de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias por este tiempo, por esta hora, Señor, en que nos permites reunirnos, Señor, y poder reflexionar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, y lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Querida iglesia, les doy cariñosos saludos, Señor, en esta tarde de parte del Señor. Les mando un abrazo y mucho ánimo de parte de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga.